Se ha generado una polémica a raíz de un post que he publicado sobre si el matrimonio es un derecho humano y quisiéramos decir algunas palabras al respecto, sobre todo para nuestros seguidores. En principio, el matrimonio como tal es una institución de carácter cultural que emerge de las sociedades occidentales y por tanto se expresa como una unión entre un hombre y una mujer. Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el matrimonio, esta va en la misma sintonía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano y se trata de una unión de carácter heterosexual. Pero ciertamente no es propiamente un derecho humano, sino, repito, es una institución de carácter cultural y las declaraciones internacionales en muchos casos no solamente reconocen derechos humanos per se, sino también instituciones culturales, como por ejemplo la propiedad, de modo de la fórmula como se emplaza en el modelo occidental y con el paso del tiempo inclusive también el reconocimiento de la propiedad comunal. Estas son, repito, formas que van reconociéndose como consecuencia de la historia de los pueblos. En ese sentido, el matrimonio es una cláusula que está contemplada en la Constitución y que, repito, es antes que nada una institución de carácter cultural. Así lo ha reconocido inclusive el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando en el caso Chapin Carpenter versus Francia ha señalado que cada estado puede configurar libremente si es que adopta el matrimonio igualitario con parejas del mismo sexo. Ahora bien, distinto es el caso de las uniones civiles homosexuales, que en lo personal considero de que es sí un mecanismo que permita tutelar las uniones entre parejas del mismo sexo y que radican en la razón constitucional del principio de igualdad y la no discriminación. Siendo parejas como tal, siendo uniones como las de carácter heterosexual, merecen también alguna tutela de parte del Estado y que éstas puedan permitirle algún tipo de acceso a beneficios estatales, como por ejemplo la pensión, la salud, entre otras condiciones que los estados brindan para las parejas heterosexuales que acreditan determinado grado de convivencia. En consecuencia, una cosa es la unión de hecho o las uniones civiles y otra cosa es el matrimonio. Finalmente, alguien me podría decir, pero si es una institución cultural, la cultura va evolucionando, en efecto va evolucionando, en efecto el matrimonio puede llegar a ser en algún momento también reconocido un matrimonio igualitario, pero para ello es necesario y ineludible que haya un consenso ciudadano, un consenso popular. Y eso implicaría este cambio cultural que haya una reforma de la Constitución. Porque la Constitución, repito, no es solamente un conjunto de derechos, sino también un conjunto de instituciones culturales. En consecuencia, si es que alguien pretende homologar o reformular una institución, habrá que modificar la Constitución. Y para que ésta se realice, tiene que haber pues un consenso ciudadano, mayoría ciudadana que acepte que hemos cambiado en lo que se refiere a nuestras visiones culturales. Sin embargo, repito, es ineludible que el Estado tenga que tratar algún mecanismo de tutela legal a efectos de cautelar los derechos de aquellas personas que deciden unirse y por tanto debe haber una regulación de carácter legal a través del Parlamento que establezca un registro de uniones civiles de personas del mismo sexo. En consecuencia, estas son las diferencias y espero pues que les quede del todo claro, ¿no? No se trata de ir en contra del reconocimiento de estas personas y el acceso a sus libres manifestaciones y sus propias convicciones y su derecho a la identidad, sino en esencia se trata también de cautelar instituciones culturales que consagra la Constitución, como por ejemplo otra que hoy en día lo vemos, ¿no? Y es claro, en las Bambas, las comunidades campesinas que tienen derecho a una propiedad comunal que no la tenemos nosotros y tienen derecho ellos a obtener regalías que no la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque se trata, repito, de instituciones de carácter cultural antes que derechos humanos como tal.